Una empleada del Vaticano halla una carta del Papa en sus últimos momentos, y al leerla, siente que el suelo tiembla bajo sus pies. La niebla envolvía Roma como un suspiro del cielo, cubriendo los muros del Vaticano con una quietud que parecía sagrada. Aún no despuntaba el alba, y, en las capillas pequeñas, el chisporroteo de las velas se mezclaba con los tañidos lejanos de las campanas. Eran las 4:30 de la mañana cuando Valeria, una empleada de 38 años, despertó con el corazón inquieto, como si una voz silente la hubiese llamado desde el sueño. Abrió los ojos antes que el despertador interrumpiera la penumbra de su cuarto modesto. Se sentó en la cama que crujió suavemente bajo su cuerpo delgado, y con los ojos aún entrecerrados, miró el techo agrietado. Sentía un frío que no venía del invierno, sino de un presentimiento extraño, casi tangible. Murmuró para sí: será un día como cualquier otro. Pero el latido acelerado de su pecho le decía lo contrario. Con manos cansadas por los años y la entrega, se vistió con su uniforme, una falda gris, una blusa blanca y un delantal pulcro. Cubrió su cabello castaño, ya salpicado de canas, con un pañuelo, y al colgarse el crucifijo al cuello, sintió como si lo que la aguardaba no podía ser evitado. Durante casi 20 años había servido en esos pasillos sagrados, desde que salió de su pequeño pueblo siguiendo el consejo de su madre. Servir a Dios es el mayor honor, pero aquella mañana, algo dentro de ella la empujaba más allá del deber. En la cocina, el aroma del pan recién horneado y del café humeante trataban de devolver la normalidad al ambiente. Teresa, compañera de muchas jornadas, pelaba frutas con parsimonia. «Ayer en la misa lo vi tan frágil», dijo sin mirar, con la voz envuelta en melancolía. Pero esa sonrisa suya como si supiera algo que los demás no. Valeria giró la cuchara en su taza, sintiendo que aquella palabra, supiera, golpeaba su interior como una campana. Podría ser que el Santo Padre escondiera un secreto. ¿Y si, por alguna razón desconocida, ella estaba destinada a encontrarlo? Sacudió la cabeza, queriendo espantar semejante fantasía, pero la sensación no desaparecía. Al contrario, crecía con cada tarea del día. Barrer los pasillos de mármol, frotar los candelabros hasta que brillaran, alinear los volúmenes en la biblioteca papal. Todo tenía ese aire de ceremonia, como si el tiempo mismo caminara junto a ella. Se detenía a mirar por los ventanales, donde la neblina empezaba a rendirse ante la tímida luz del amanecer. «Señor, muéstrame tu voluntad», murmuraba con los dedos apretando el crucifijo. Ninguna respuesta llegaba, solo el eco de su súplica en las paredes antiguas. A las 7 en punto, la hermana Lucía apareció en la biblioteca. Su figura alta, su semblante imperturbable, llenaban el espacio de autoridad. Fijó sus ojos severos en Valeria, que aún sostenía el paño de limpieza. «Hoy tú arreglarás la habitación del Santo Padre», declaró sin titubeo. Él pidió a alguien en quien confiar. Valeria se quedó muda un instante. «¿Yo?», balbuceó incrédula. La hermana asintió y se marchó sin más palabras, dejando atrás un silencio espeso. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo que llevaba a la habitación papal. Cada paso sobre el mármol resonaba como si marcara el ritmo de un destino que se acercaba. Frente a la puerta de madera oscura, respiró hondo y golpeó con suavidad. Al no recibir respuesta, giró lentamente el picaporte. El cuarto era sobrio, casi austero. Una cama sencilla, un crucifijo clavado en la pared, un escritorio desbordado de libros y papeles. Una brisa gélida se colaba por la ventana entreabierta, agitando las cortinas blancas como si fueran almas suspendidas. El Santo Padre no estaba. Con movimientos medidos, comenzó a arreglar la habitación. Dobló las sábanas, limpió el polvo con esmero, alineó los textos, pero su mente no estaba allí. Fue en ese instante, cuando sus ojos se posaron sobre un pequeño trozo de papel, doblado con cuidado
y apartado del resto de los documentos oficiales que solían ocupar aquel escritorio solemne. El papel, de un tono marfil desgastado por el tiempo, parecía haber sobrevivido muchas estaciones. A su lado, una pluma de otra época aún goteaba tinta reciente, como si alguien hubiera escrito algo a último momento. Valeria dudó. Desde sus primeros días en el Vaticano, había aprendido que tocar los objetos personales del Santo Padre estaba estrictamente prohibido. Pero ese pedazo de papel ejercía sobre ella una atracción inexplicable, como si su contenido la reclamara. Con dedos que no dejaban de temblar, lo desplegó. La caligrafía, firme y elegante, parecía latir con vida propia. Hoy dejo este mundo, sabiendo con certeza lo que debo confiar a quien escuche con el corazón. El aire pareció escaparse del cuarto. Valeria leyó en silencio, sintiendo cómo cada frase se convertía en un peso imposible de sostener. El Papa sabía que su fin estaba cerca. Había guardado un secreto que no pertenecía al olvido, y ella, sin buscarlo, se había convertido en su portadora. Una nueva era, decía la carta, nacería bajo el cuidado de una mujer con alma de madre. Esas palabras paralizaron su pecho. Las lágrimas corrieron sin pedir permiso. Su cuerpo colapsó y el papel cayó de sus manos justo antes de que la oscuridad la envolviera. Cuando despertó, el suelo de piedra seguía frío bajo su cuerpo y el papel descansaba a su lado, como testimonio de que no había sido un sueño. Con esfuerzo, lo recogió de nuevo. Las letras parecían susurrarle al alma. ¿Por qué ella? No tenía educación teológica, ni influencia, ni coraje. Las palabras del Papa, la verdad debe ser revelada, pero solo por quien conserve un corazón puro, reverberaban en su mente. Cada sílaba era una llamada que no sabía cómo responder. El silencio del lugar, sobrio y solemne, parecía cuestionarla. Seguía temblando, atrapada entre el peso de lo revelado y el temor de lo que debía hacer. Entonces, unos pasos firmes la sacaron del ensimismamiento. La puerta se abrió con un gemido antiguo, y la hermana Lucía apareció, alta, imponente, recortada contra la luz del pasillo. Su hábito negro intensificaba la palidez de su rostro anguloso, y sus ojos se clavaron en Valeria, que seguía en el suelo con la nota entre los dedos. «¡Valeria!», exclamó la religiosa, su voz cortante como un filo. «¿Qué haces ahí tirada? Levántate de inmediato». Valeria intentó incorporarse, sus piernas aún débiles, el papel escondido contra su delantal. La mirada de Lucía era una tormenta a punto de estallar, y por un instante el cuarto pareció reducirse al espacio entre ellas. «Solo estaba ordenando», murmuró Valeria, pero su voz temblorosa no logró disimular el pánico. Lucía se acercó, los brazos cruzados, el rosario golpeando suavemente su cintura con cada paso. «No me mientas», dijo con frialdad contenida. «¿Qué es ese papel? Entrégamelo ya, o asumirás consecuencias que ni imaginas». El tono no dejaba lugar a dudas. Valeria sintió como el miedo se expandía dentro de ella. ¿Sabía la hermana lo que contenía la nota? ¿Acaso ese secreto no era tan secreto como pensaba? «Es solo algo que encontré mientras limpiaba», tartamudeó, en un intento débil de parecer convincente. «No es nada importante, hermana, lo juro». Lucía soltó una carcajada breve, hueca, sin alegría. «¿Nada importante? ¿Un simple papel que hace que una mujer caiga desmayada? No soy ingenua, Valeria. Dámelo ahora, o dejarás de pertenecer a este lugar sagrado». La amenaza la golpeó como una ráfaga helada. Sabía que Lucía tenía el poder para cumplir su advertencia. Una sola orden suya bastaría para borrarla del Vaticano. Pero algo en el interior de Valeria despertó con una fuerza inesperada. Recordó la ternura en el rostro del Santo Padre, la serenidad de su mirada y la fe que, sin conocerla, había depositado en quien recibiera aquella nota. No podía traicionar semejante confianza sin al menos comprender el mensaje que contenía.
Con un impulso que brotó del alma, halló un coraje que nunca antes había sentido. «Hermana Lucía, por favor», murmuró, su voz aún trémula, pero con una convicción creciente. «Esta nota tiene un valor que va más allá de lo que imagina. El Santo Padre la escribió. La dejó para que alguien la encontrara. Y esa persona fui yo. No sé con qué propósito, pero no puedo simplemente entregarla sin saber qué significa». Las palabras, nacidas de lo más profundo, resonaron como una confesión inesperada. Un silencio tenso se apoderó del aire. La hermana Lucía no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, con la mano aún extendida y los ojos bien abiertos. Valeria nunca la había visto tan descolocada. Fue un instante breve, pero revelador. Sin embargo, esa vacilación pronto dio paso a una furia contenida, y sus labios se sellaron con severidad. «¿Escrita por el Santo Padre?», exclamó, con un tono tan afilado como el hielo. «¿Pretendes que crea que el Papa confiaría algo así a una empleada común? Estás cruzando todos los límites, Valeria. Entrégame esa nota ahora mismo o, te juro por Dios, no llegarás al final del día como parte de esta casa». La amenaza no era una figura retórica. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero el recuerdo de la caligrafía firme del Papa y la claridad con la que hablaban sus palabras le dio raíces. Con movimientos lentos pero decididos, se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su mirada era firme al encontrarse con la de la hermana Lucía, algo que jamás había osado hacer. «No lo haré, hermana», respondió, su voz más firme que nunca. «No puedo entregársela. El Santo Padre confió en que esta nota sería hallada, y yo la encontré. No sé por qué me eligió, pero sé que no debo fallarle. Si quiere quitármela, tendrá que hacerlo por la fuerza». Lo que siguió fue un instante suspendido en el tiempo, como el silencio previo a una tormenta. La hermana Lucía parecía paralizada. La Valeria sumisa de siempre, la que aceptaba sin rechistar, había desaparecido, y esa transformación desató en la gobernanta una ira feroz. Se abalanzó sobre ella, con pasos rápidos y manos duras, aferrándose al brazo de Valeria con una fuerza desmedida. «¡Insensata!», gritó, su rostro encendido de rabia. «No tienes idea de lo que haces. Esa nota no es tuya. Le pertenece a la Iglesia, a quienes saben custodiar sus misterios». El miedo se mezclaba con la determinación en el pecho de Valeria. Apretó la nota contra sí con fuerza, mientras las uñas de la hermana Lucía se hundían en su piel. El papel estuvo a punto de rasgarse, y en un grito desgarrador, Valeria exclamó: «¡Deténgase! Él quiso que alguien la encontrara. No usted, no la institución. Alguien como yo. No sé por qué, pero no dejaré que me la arrebate». Se enredaron en una lucha torpe, tropezando contra el escritorio. Documentos y libros cayeron como lluvia, llenando la sala con un estruendo. Por un momento, la hermana Lucía parecía tener la ventaja. Su furia alimentaba su fuerza. Pero en Valeria había algo más poderoso que la fuerza física, una convicción nacida del alma, una chispa de fe que le dio alas. Se soltó de un tirón y corrió hacia la esquina del cuarto, protegiendo la nota con el cuerpo. Resollando, se giró hacia su adversaria, que se incorporaba con el hábito en desorden y la furia ardiendo en sus ojos. Sin embargo, algo en esa mirada había cambiado. Detrás de la rabia asomaba un leve destello de temor, como si en el fondo comprendiera que esa nota ocultaba algo que podía desmoronar las certezas más profundas. «Te arrepentirás de esto, Valeria», dijo la hermana Lucía, con una voz baja y venenosa. «No tienes idea de lo que has desatado». Sin añadir más, giró sobre sus talones y salió del cuarto. El eco de sus pasos por el pasillo resonó como una advertencia. Valeria se quedó allí, con el corazón desbocado y la nota apretada contra el pecho. Sabía que esto era solo el inicio. De pronto, un murmullo lejano detuvo su aliento.
No era un sonido cualquiera, sino un eco apagado de voces cargadas de urgencia, viajando desde algún rincón oculto del pasillo. Valeria metió la nota en el bolsillo del delantal mientras su corazón golpeaba con fuerza. Algo estaba ocurriendo dentro de los muros del Vaticano, algo que escapaba a su comprensión. Tenía que decidir con rapidez, esconder la nota y pretender que nada había pasado, o seguir la corriente del destino, aún sin saber a dónde la llevaría. Pero había algo que sí sabía. El día estaba lejos de terminar, y aquel secreto la empujaba hacia lo desconocido. Con un suspiro profundo, Valeria se incorporó, alisando su delantal con manos aún temblorosas. El cuarto, aún alterado por el encuentro con la hermana Lucía, parecía ahora una escena acusatoria. Libros desperdigados, papeles fuera de lugar, un caos que gritaba que allí se había vivido algo fuera de lo común. Sabía que no podía dejarlo así. Cualquier rastro de desorden levantaría sospechas. Se apuró a recoger los libros, apilándolos con esmero sobre el escritorio, y ordenó los papeles lo mejor que pudo, aunque su mente vagaba lejos, atrapada en la nota escondida. Mientras organizaba, sus ojos se posaron en una pluma antigua, colocada justo donde había hallado la nota. Era de plata, con grabados tan finos que parecían contar una historia propia. Aquel objeto despertó en ella una duda. ¿Sería posible que el Papa hubiese dejado más señales? Con su sabiduría y previsión, tal vez aquel no fuera el único mensaje oculto. Valeria recorrió con la mirada cada rincón del cuarto. No tenía tiempo para buscar más, pero la sospecha de que aquella habitación guardaba otros secretos quedó grabada en su memoria. Las voces en el pasillo se intensificaron, y ahora podía distinguir palabras sueltas. Santo Padre, emergencia, capilla. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si ya había ocurrido? La nota hablaba del último día, pero ella no había querido creer que ese momento llegaría tan pronto. Movida por un impulso irrefrenable, corrió hacia la puerta. La entreabrió con cautela. El pasillo estaba vacío, pero el sonido venía con claridad desde la dirección de la capilla privada. Valeria sabía que no debía acercarse. Empleadas como ella no tenían permitido circular por zonas tan sagradas. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba, como si la nota escondida en su delantal marcara el camino. Cerró la puerta tras de sí y avanzó por el pasillo, pegándose a las sombras. Las paredes de mármol, adornadas con frescos antiguos, la observaban en silencio. Solo el repique lejano de campanas rompía esa calma asfixiante. Al llegar a la entrada de la capilla, se ocultó tras una columna, asomándose apenas. En el interior, varias figuras con hábitos clericales estaban reunidas. Reconoció al cardenal Moretti, un hombre de mirada dura y gesto impenetrable. A su lado, la hermana Lucía gesticulaba con intensidad, su voz baja y urgente. Valeria no alcanzaba a entender sus palabras, pero el ambiente pesaba como una tormenta inminente. Un grito ahogado interrumpió la escena, seguido por un silencio sepulcral. El corazón de Valeria retumbaba en su pecho. Observó cómo el cardenal Moretti caía de rodillas, seguido por los demás religiosos. Solo la hermana Lucía permanecía de pie, pálida, con una expresión que Valeria no supo descifrar. ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Algo más sombrío? No tuvo tiempo de averiguarlo. Una mano firme se posó sobre su hombro, obligándola a girar. Era Paolo, uno de los guardias suizos, joven, con rostro sereno, pero ahora endurecido por la sospecha. La miró con seriedad. «¿Qué haces aquí, Valeria?», preguntó con voz contenida. «Sabes que esta zona no está autorizada para ti». La nota en su bolsillo parecía quemarle. No podía revelar la verdad, pero tampoco deseaba mentirle abiertamente. Paolo siempre había sido cordial con ella, pero su deber era con el Vaticano, no con una empleada. «Escuché voces», improvisó. «Estaba ordenando el cuarto del Santo Padre y sentí que algo no iba bien.
Solo quise ver si necesitaban ayuda. Paolo frunció el ceño, escéptico. Miró hacia la capilla, luego de nuevo a Valeria. Sí, algo pasó, murmuró. El Santo Padre ha muerto. Lo encontraron en la capilla hace pocos minutos. No se lo digas a nadie, Valeria. Aún no debe saberse. Las palabras cayeron como piedras sobre su pecho. El Papa había muerto. La nota tenía razón. Él lo sabía. Valeria sintió las lágrimas brotar, pero se contuvo. No era momento para derrumbarse. Asintió, aparentando calma, mientras por dentro su alma se desmoronaba. «Regresa a tus labores», ordenó Paolo, apartando la mano de su hombro. «Y guarda silencio. El Vaticano requiere orden, no especulaciones». Valeria asintió brevemente antes de darse la vuelta y desaparecer por el pasillo. Pero su cuerpo se movía sin que su mente estuviera presente. En su interior, una tormenta de pensamientos la consumía. El Papa había fallecido, y aquella hoja de papel que aún llevaba consigo era la última herencia que él había dejado al mundo. ¿Qué debía hacer con ella? ¿Entregarla? ¿Ocultarla? ¿Y qué implicaba esa verdad que él mencionaba con tanto misterio? Cada paso la sumía más en un laberinto de incertidumbre. Al llegar a la habitación papal, cerró la puerta suavemente tras de sí, sacó la nota del bolsillo y la desplegó con sumo cuidado. Las palabras parecían cobrar una vida nueva bajo esa luz tenue, como si la voz del pontífice cruzara el velo del más allá. La verdad debe salir a la luz, pero solo por labios de quien tenga el corazón puro. Repitió la frase en voz baja, una y otra vez, intentando descifrar el propósito oculto. ¿Acaso el Papa deseaba que ella, una simple empleada sin cargos ni influencia, asumiera una revelación que podía trastocar los cimientos de la Iglesia? ¿Y si lo que contenía era demasiado peligroso? No tuvo tiempo de ir más allá en sus pensamientos. La puerta se abrió de golpe. Valeria reaccionó instintivamente, escondiendo la nota, y se giró. Era Teresa, su compañera de la cocina. Tenía el rostro pálido y una expresión alarmada. «Valeria, ven rápido», dijo entre susurros temblorosos. «Corren rumores. El Papa...» «Sí, dicen que murió, pero hay algo raro. La hermana Lucía te está buscando. Está fuera de sí. Afirma que tocaste algo que no debías». El pulso de Valeria se detuvo por un instante. Lucía no se había retirado. Tal vez sospechaba. Quizá ya sabía de la existencia del papel. Y ahora, con el Vaticano sumido en una mezcla de luto y confusión, Valeria entendió que el tiempo corría en su contra. Debía elegir: confrontar a Lucía o encontrar un escondite seguro para la nota hasta comprender mejor su contenido. «Teresa, por favor, ayúdame», dijo, aferrándose a la mano de su amiga. «No puedo darte explicaciones ahora, pero necesito ganar tiempo. No dejes que me encuentre todavía». Teresa vaciló. La duda se dibujaba en su rostro, pero el vínculo que las unía fue más fuerte. Asintió y le apretó la mano con decisión. «Ve a la lavandería. Nadie te buscará ahí por ahora. Diré que estás ocupada con las sábanas. Pero Valeria, estás diferente. ¿Qué ocurre?» Valeria solo respondió con una mirada agradecida y se alejó corriendo, sintiendo en el bolsillo el peso creciente del secreto que portaba. La lavandería ofrecía un breve consuelo. Ese ambiente tibio, impregnado de aromas a jabón y lino recién lavado, contrastaba con la tensión que invadía su pecho. Las máquinas zumbaban como si ignoraran el caos exterior. Sentada en un banco de madera, extrajo nuevamente la nota y la desdobló con manos temblorosas. La escritura del Papa, firme y elegante, parecía vibrar bajo la luz tenue. Volvió a leerla. Hablaba de una verdad oculta, guardada por siglos entre los muros de la Iglesia, una revelación que, en sus propias palabras, tenía el poder de liberar o de destruir. ¿Qué era aquello tan trascendental
¿Y por qué depositarlo en manos de una mujer como ella? ¿Había sido el azar o había algo más profundo, una razón divina? Cerró los ojos, tomó el crucifijo que colgaba de su cuello y murmuró con voz quebrada: «Señor, muéstrame el camino». El silencio fue la única respuesta. Un ruido de pasos apresurados la sobresaltó. Guardó la nota rápidamente y se puso en pie, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba ver la figura severa de Lucía o de algún guardia, pero solo era Teresa, sin aliento, con el rostro enrojecido por la carrera. «Valeria, ven ahora», dijo con la urgencia trepando en su voz. «Hay un revuelo en la plaza. Están organizando los preparativos para el entierro, pero algo ha ocurrido. Una niña está diciendo cosas extrañas». «¿Una niña?» Valeria arqueó las cejas, perpleja. «¿Qué cosas?» Teresa dudó, como si cada palabra que iba a pronunciar le pesara. Afirma que el Papa está vivo, que le habló, que dijo estar vivo. La multitud está inquieta. Los sacerdotes intentan calmarla, pero... Valeria, es muy raro. Las palabras cayeron como un trueno en el alma de Valeria. ¿Vivo? ¿Cómo podía ser? Paolo le había confirmado su fallecimiento, y la carta que portaba era testimonio del adiós definitivo. Sin embargo, algo en aquella afirmación de la niña la desarmó. ¿Sería una señal del cielo o el delirio de una mente infantil? No lo sabía. Pero una cosa era segura. Necesitaba comprobarlo por sí misma. «Teresa, llévame», pidió con firmeza, a pesar del temblor interior. «Debo escuchar lo que dice esa niña». Teresa vaciló, inquieta. «¿Y la hermana Lucía? Aún te busca. Si él te encuentra...» comenzó a decir Teresa. Valeria la interrumpió, tomando con fuerza la mano de su amiga. «Lo sé, pero no puedo vivir escondida toda la vida. Algo está ocurriendo, Teresa. Algo más grande que nosotras. Necesito comprenderlo». Teresa asintió con pesar, y ambas salieron de la lavandería, subiendo los escalones que las llevaban hacia la plaza de San Pedro. El Vaticano era un hervidero de movimiento. Sacerdotes cruzaban apresurados con cirios, vestiduras litúrgicas y libros sagrados entre los brazos, mientras los guardias suizos patrullaban con gestos tensos. Aunque el anuncio oficial aún no se había dado, la maquinaria del protocolo ya trabajaba para preparar el sepelio del pontífice. Valeria y Teresa caminaron entre el personal, con la cabeza gacha, procurando no atraer miradas. Al llegar a la plaza, encontraron un escenario de desorden y expectación. Un pequeño grupo se había congregado frente a la basílica. Turistas, fieles, algunos vecinos curiosos. Los guardias intentaban contenerlos sin demasiado éxito. En medio del alboroto, una niña de rizos desordenados y mirada encendida gritaba con una vehemencia que parecía imposible para su edad. «¡Está vivo! ¡El Santo Padre está vivo!». Su voz, clara como una campana herida, cortaba el aire lleno de incienso y rumores. «Me lo dijo. Lo vi. Dijo que está vivo y que la verdad debe conocerse». Un escalofrío recorrió a Valeria de espaldas a nuca. Las palabras de la pequeña parecían una continuación natural de la nota que guardaba en el bolsillo. Empujó con suavidad a los que tenía delante hasta ver claramente a la niña, vestida con un abrigo azul raído. Una monja intentaba en vano calmarla, pero los gritos no cesaban. «¿Quién es?», preguntó Valeria con voz contenida. Teresa, vigilando los alrededores, respondió en voz baja. «Dicen que es hija de uno de los jardineros. Jugaba aquí cuando comenzó a gritar. Nadie sabe qué la hizo decir eso». Antes de que Valeria pudiera decir algo, un hombre alto y de rostro severo se acercó. Era el cardenal Moretti, el mismo que había visto días atrás en la capilla. Se inclinó ante la niña y le habló en voz tan baja que nadie más oyó. Pero ella no se intimidó. Con un dedo tembloroso apuntó al cardenal y alzó aún más la voz. «Tú lo sabes, él dijo que tú lo sabías. La verdad debe salir a la luz. Si no, nunca encontrará descanso». Un murmullo se propagó entre los presentes. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas inquietas.
Valeria sintió que la nota palpitaba en su bolsillo, como si tuviera vida propia. Era exactamente lo que estaba escrito en ella. ¿Cómo podía aquella niña repetir las mismas palabras? ¿Acaso compartía algún vínculo con el secreto? ¿O se trataba de una simple coincidencia nacida del caos y el dolor? El cardenal alzó la mano. 2 guardias suizos acudieron sin demora, tomaron a la niña y la condujeron al interior del templo. Ella seguía gritando, arrastrando su voz como un eco que se resistía a desaparecer. La multitud comenzó a disolverse, pero Valeria no se movió. Sus ojos seguían fijos en la puerta por la que la niña había desaparecido. Había algo en esa voz, en esa certeza, que no podía ser ignorado. «Valeria, debemos irnos», susurró Teresa, tirando de su brazo. «Si la hermana Lucía te ve aquí, será peor». Valeria no respondió. Miró directamente a la hermana Lucía, que observaba la escena a unos metros de distancia, con un gesto que era todo menos neutral. Aquella mirada, serena pero firme, le dejó claro que no había olvidado la nota. «Teresa, tengo que hablar con esa niña», dijo Valeria con una convicción que no admitía objeciones. «Ella sabe algo. Lo presiento». «¿Estás loca?», replicó Teresa con urgencia contenida. «¿Cómo piensas llegar hasta ella? Está adentro, y tú estás siendo buscada». «No lo sé, pero la encontraré», respondió Valeria, apretando el papel contra su pecho. El Papa quería que la verdad saliera a la luz. Y ahora esta niña dice lo mismo. No puede ser una coincidencia. Antes de que Teresa lograra detenerla, Valeria se encaminó hacia la basílica, mezclándose con los empleados que iban y venían. Era consciente del peligro. Sabía que la hermana Lucía y el cardenal Moretti no estarían lejos. Pero no podía retroceder. Había algo en esa niña, en sus gritos, en su inocencia, que la impulsaba a seguir. Aquella voz infantil era un hilo que la conducía al corazón del misterio. Y Valeria, con la nota arrugada en el bolsillo y el alma encendida por una determinación casi sagrada, se adentró en las sombras del Vaticano, dispuesta a descubrir lo que tantos querían ocultar. Dentro de la Basílica de San Pedro, el velorio del Papa Francisco revestía una solemnidad casi intocable. Cardenales, fieles y autoridades internacionales desfilaban en silencio frente al cuerpo del Santo Padre, cubierto con ornamentos blancos, reposando en el centro de la nave como una llama que aún iluminaba el camino de muchos. En un rincón en penumbra, resguardada por una cortina pesada, Valeria contenía el aliento. Cada segundo era una cuenta regresiva, cada sonido una amenaza. En el bolsillo de su delantal, un pequeño papel temblaba como si tuviera vida propia, portando un secreto demasiado grande para una sola alma. Desde aquel episodio con la niña en la plaza, Valeria había evitado cruzarse con la hermana Lucía y el cardenal Moretti, deslizándose por los pasillos del Vaticano como un espectro silente. Teresa, fiel y discreta, la había ayudado a mantenerse oculta. Pero ambas sabían que el velo del secreto no podría cubrirla por siempre. Lo que el Papa había dejado exigía ser revelado. El silencio de la verdad se volvía más insoportable con cada hora que pasaba. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar rostros en la multitud, se detuvieron en la figura de un joven sacerdote, apartado en un rincón, de rodillas y estremecido por sollozos mudos. Había algo en su vulnerabilidad que tocó el corazón de Valeria. No parecía mayor de 30 años, con el cabello castaño revuelto y un rostro marcado por el llanto. A diferencia de otros clérigos que mantenían la compostura de la costumbre, él estaba deshecho, sinceramente roto. La razón le pedía quedarse, no exponerse. Pero su compasión, esa brújula que siempre había guiado sus pasos, le rogaba que se acercara. Con cautela, se deslizó fuera del refugio, abrazando las sombras hasta llegar junto al sacerdote. Él no notó su presencia de inmediato. Su dolor lo tenía atrapado. Valeria se arrodilló a su lado, cuidando que su voz no atrajera miradas. «Padre, ¿se encuentra bien?», murmuró con delicadeza. «¿Puedo hacer algo por usted?». Él alzó la vista, sobresaltado. Unos ojos verdes, enrojecidos,
Buscaron los suyos con desconcierto. Tardó unos segundos en ubicarla, como si no comprendiera quién era ni por qué estaba allí. Luego negó con la cabeza, secando su rostro con la manga. No, ya no hay nada que hacer, susurró con voz apagada. Se ha ido. Para mí, no era solo el Papa, era un padre. Un nudo apretó el pecho de Valeria. El dolor de aquel hombre era tan hondo, tan humano, que no pudo mantenerse al margen. Posó con suavidad su mano sobre el hombro del sacerdote. No dijo mucho, solo lo suficiente para que sus palabras calaran con ternura. Sé que duele, pero dejó algo atrás, algo que quizás pueda traer consuelo. El sacerdote frunció el ceño, confundido. ¿Dejó algo? ¿A qué se refiere? Valeria dudó. Mostrar la nota era exponerse, y no conocía al padre Martin, como él se presentó. No sabía si podía confiar, pero en sus ojos había una pena sincera, sin doblez, que le hizo creer que tal vez, solo tal vez, él podría comprender. Además, aquellas palabras gritadas por la niña en la plaza aún resonaban en su memoria. Decían que el Papa vivía, que la verdad debía salir a la luz. Esa semilla de valor germinaba ahora. Miró discretamente a su alrededor. Nadie los observaba. Con manos temblorosas, sacó el papel del bolsillo. No soy más que una trabajadora, comenzó, casi en un susurro. Pero ayer, mientras ordenaba la habitación del Santo Padre, encontré esto. Lo escribió él mismo. Podría cambiarlo todo. Los ojos de Martin se agrandaron al ver el papel. ¿Una nota del Papa?, preguntó incrédulo. ¿Qué dice? Valeria respiró profundo. Sabía que aquel momento podía marcar un antes y un después. Se inclinó hacia él, sus labios casi rozando su oído, y pronunció, con voz reverente, lo que había memorizado palabra por palabra. Amada Iglesia, hoy sé que me quedan pocas horas antes de mi partida, pero no puedo irme sin declarar lo que me ha sido pedido. Una nueva era está por comenzar en esta santa iglesia que tanto amo. No serán más liderados por un hombre, sino que una mujer debe ser llamada para reemplazarme. Sí, una mujer, con su eterno amor materno, para sanar este mundo. Con todo mi amor, Papa Francisco. Al terminar, el silencio los envolvió con una intensidad que parecía contener hasta el suspiro del incienso. Martin la miraba atónito, como si las palabras lo hubieran despojado de todo entendimiento. Valeria temió que gritara, que pidiera ayuda, pero no. El joven cubrió su rostro con las manos, atrapado en una emoción incontenible. ¿Una mujer?, murmuró con la voz entrecortada. ¿Realmente escribió eso? Valeria asintió, deslizando la nota de nuevo en su bolsillo. Sé que suena inverosímil, pero eso es lo que dejó escrito. Sabía que el final estaba cerca, y quiso que alguien encontrara estas palabras. No sé por qué fui yo, pero siento que él deseaba que este mensaje llegara a las personas adecuadas. Martin inspiró hondo, como queriendo contener la ola que crecía dentro de él. Su mirada fue hacia el catafalco donde yacía el cuerpo del pontífice. Lágrimas nuevas brotaron. Siempre fue distinto, murmuró. Siempre hablaba del cambio, de abrir las puertas. Pero esto va más allá de lo imaginable. Valeria, al compartir el secreto, sintió una ligera paz, pero también un nuevo temblor. Padre, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó, con la voz quebrada por la incertidumbre. Valeria, esto que llevas contigo no es solo un pedazo de papel, es una llama encendida en medio de la tormenta, susurró el padre Martin, con el ceño fruncido y la voz tensa. La hermana Lucía ya sospecha, y el cardenal Moretti, no creo que esté ajeno. Hay algo en sus ojos, en su forma de caminar. No sé si puedas cargar esto sola. Valeria se estremeció. Observó con cautela a su alrededor, como si las columnas de mármol pudieran tener oídos. Padre,
¿Y si realmente fue el Santo Padre quien lo escribió? ¿Y si lo que dice ahí es voluntad del cielo? Martin bajó la mirada, como si sus pensamientos pesaran más de lo que podía sostener. Si es así, no todos estarán listos. Hay quienes han construido sus tronos sobre siglos de silencio, y no dudarán en protegerlos con uñas y dientes. Un estruendo súbito interrumpió la conversación. Las puertas de la basílica se abrieron bruscamente y una figura conocida emergió entre la multitud. La hija del jardinero, aquella niña de la plaza. 2 guardias suizos la escoltaban, pero ella caminaba con una calma desconcertante, como si una fuerza invisible guiara cada paso. Se detuvo justo frente al cuerpo del Papa, sin mirar a nadie, y con una voz clara y resonante como el bronce en la misa, exclamó: «La verdad no muere, vive en la verdad». El murmullo cesó. El silencio cayó como un manto sobre los fieles. El cardenal Moretti, que se hallaba cerca, se adelantó nervioso, intentando acallar a la pequeña, pero sus palabras ya habían sembrado inquietud. Valeria y el padre Martin se miraron con un temblor compartido. Esa niña, ¿podía ser que supiera algo? ¿O acaso el alma del Papa aún hablaba a través de ella? «Debemos hablar con ella», murmuró Valeria, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Ella sabe algo, lo presiento». Martin asintió, pero su expresión era de grave preocupación. «Ten cuidado, Valeria. Si lo que tienes es auténtico, si realmente vino del Santo Padre, habrá quienes estén dispuestos a matar para que nunca vea la luz». Valeria tragó saliva con dificultad. Podía sentir el peso de la nota en su bolsillo como si ardiera. Al alzar la vista, notó a la hermana Lucía entre la gente, con los ojos clavados en ella como los de un halcón. La ceremonia, que debía ser un tributo piadoso al pontífice, se transformaba minuto a minuto en un campo minado de verdades ocultas. Y Valeria, con el testimonio de una nueva era apretado contra su pecho, sabía que ya no había retorno posible. Tenía que encontrar a la niña, comprender su vínculo con el mensaje y decidir si aquel secreto debía ser revelado. La basílica, majestuosa pero tensa, parecía contener la respiración de siglos. Desde las sombras, Valeria sintió de nuevo la mirada de la hermana Lucía acercándose, con el andar firme de quien no duda. De pronto, antes de que pudiera dar un paso más, la religiosa la alcanzó, sujetándola con fuerza del brazo y conduciéndola tras una cortina que escondía un corredor apartado. Se acabaron los juegos. Valeria, dijo la hermana Lucía con voz baja, cortante, cargada de gravedad. Sé que ocultas algo. ¿Qué llevas contigo? ¿Qué tomaste del cuarto del Santo Padre? Habla ahora mismo, o te juro que esta noche dormirás fuera de los muros del Vaticano. El miedo le subió por la garganta como un torrente oscuro. La presión del brazo de la hermana Lucía dolía, y la amenaza en sus ojos era más real que las piedras de la iglesia. Valeria pensó en mentir, en inventar cualquier excusa, pero no podía. Ya no. La nota, la niña, las lágrimas del padre Martin. Todo señalaba hacia una verdad que el miedo no podía enterrar más. Y estaba harta de callar. Tal vez, pensó, incluso la implacable hermana Lucía podría comprender la magnitud de lo que Francisco había dejado atrás. Quizás, si lo escuchaba con el alma, podría ser una aliada. Con un hilo de voz, temblorosa pero decidida, Valeria dijo: «Hermana Lucía, voy a contarle todo, pero le ruego que escuche. No es lo que usted imagina. Es algo que nos sobrepasa a las dos». La religiosa la miró con asombro contenido. Lentamente aflojó su agarre, pero no apartó la mirada, como si pesara cada palabra que aún no había sido dicha. «Habla». Entonces murmuró: «Pero te advierto, si mientes, no habrá misericordia». Valeria sacó la nota con manos temblorosas. No la entregó, pero la desplegó con reverencia, y con voz apenas audible, comenzó a leer para la única oyente que debía escuchar. «Amada Iglesia, sé que me quedan pocas horas antes de partir,
Pero no puedo irme sin dejar este testimonio. Una nueva era se acerca para esta iglesia que tanto amo. No será guiada por otro hombre, sino por una mujer, llamada a liderar con ese amor maternal eterno que puede sanar el mundo. Con todo mi amor, Papa Francisco. El silencio que siguió pareció absorber hasta el eco de los siglos. Las palabras flotaban en el aire, más vivas que nunca. La hermana Lucía, por primera vez, quedó sin aliento. Sus ojos, duros como el mármol en otros tiempos, brillaron con un fulgor que no era fácil nombrar. ¿Era asombro? ¿Era veneración? Alzó la mano, titubeante, como si quisiera rozar aquel papel, pero Valeria se apresuró a guardarlo, temiendo que se lo arrebataran. «¿Esto es verdad?», murmuró Lucía, la voz quebrada por la incredulidad. «¿Estas palabras las escribió el Santo Padre?». Valeria asintió, con las mejillas empapadas de llanto. «Se lo juro, hermana. Lo encontré en su habitación el mismo día en que partió. Sabía que le llegaba la hora, y dejó esto para que alguien lo hallara. No sé por qué fui yo, pero siento en el alma que él quería que este mensaje viera la luz». Contra todo pronóstico, Lucía no reaccionó con dureza ni con escándalo. Al contrario, se cubrió el rostro con las manos, como si necesitara esconder el oleaje que se levantaba en su interior. Cuando volvió a hablar, su voz era otra, más honda, más decidida. «Dios bendito», musitó. «Siempre fue un hombre de visión. Hablaba del cambio como si ya estuviera entre nosotros, de abrir las puertas a los que la Iglesia olvidó. Pero esto, una mujer en el trono de Pedro, es un terremoto, y aún así, él lo vio como voluntad divina». Valeria se quedó paralizada. «Entonces, ¿usted le cree? ¿No va a impedirme actuar?». Lucía la miró con una ternura inesperada. «Valeria, he consagrado toda mi vida a esta iglesia, pero más aún, al Santo Padre. Si estas palabras fueron suyas, si este era su anhelo, mi deber es respetarlo, pero debemos ser sabias. Hay quienes el cardenal Moretti, por ejemplo, que harían lo que fuera por silenciar esto». Valeria sintió un alivio tan profundo que casi cayó al suelo. Aquella mujer a quien tanto había temido, ahora se convertía en su compañera de lucha. «¿Qué haremos?», preguntó mientras se secaba las lágrimas. Lucía reflexionó unos segundos, su mirada recorriendo las columnas de mármol, y de pronto, algo pareció encenderse en su mente. «Lo daremos a conocer sin revelar su origen. Un mensaje sin firma, pero con alma. Así nadie podrá atacarte directamente, y si es necesario, seré yo quien lo asuma». Trazaron el plan en cuestión de minutos, aprovechando el movimiento alrededor del funeral. Gracias a su autoridad, Lucía tenía acceso a los empleados que entregaban los folletos litúrgicos en la basílica. Propuso imprimir el texto del Papa en pequeños fragmentos, sin rúbrica, para que pareciera un pensamiento inspirado más que una orden papal. Valeria, con la ayuda de Teresa que conocía los pasadizos de la imprenta vaticana, logró hacer las copias en secreto. Los mensajes fueron incluidos, discretamente, entre los folletos que se repartirían a quienes acudían a despedirse del Santo Padre. Mientras los fieles tomaban aquellos papeles sin sospechar lo que contenían, Valeria y Lucía observaban a distancia. Los murmullos comenzaron pronto. Las personas leían en voz baja, algunas con asombro, otras con los ojos llenos de lágrimas. Una mujer como guía espiritual. La idea se extendía como fuego entre espigas secas, pasando de mano en mano. Algunos sacerdotes fruncían el ceño, incapaces de ocultar su desconcierto, mientras los peregrinos debatían lo que significaban esas palabras. Aunque el mensaje era anónimo, su fuerza llevaba el sello inconfundible del Papa Francisco. Nadie podía ignorarlo. En medio del gentío, Valeria distinguió a la niña de la plaza. Esta vez estaba sentada con su madre, y al encontrar los ojos de Valeria, le sonrió, como si supiera lo que acababa de ocurrir.
Aquella sonrisa decía sin palabras: la verdad no muere. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria, pero también una calma profunda, como si una misión se hubiera cumplido. Lucía le colocó la mano en el hombro y murmuró: «Hiciste lo que debías, Valeria. El Santo Padre estaría orgulloso». Sin embargo, entre la multitud, Valeria vio al cardenal Moretti. Sostenía uno de los papeles, con el rostro encendido por la rabia. Su mirada buscaba, escaneando los rostros, como si pudiera encontrar al autor de esa osadía. Valeria comprendió en ese instante que la batalla apenas comenzaba. El mensaje del Papa ahora flotaba libre en el aire, pero los muros del Vaticano no caen sin resistencia. Ella y Lucía tendrían que enfrentar las consecuencias de haber obedecido la última voluntad de un hombre santo. En vísperas del cónclave, el Vaticano hervía de tensión. Lo que comenzó como un susurro ya era un clamor. Peregrinos alzaban carteles en la plaza de San Pedro. Los medios del mundo especulaban sobre la autenticidad del mensaje, y la posibilidad de una mujer liderando la iglesia conmovía millones de almas, aunque también encendía la cólera de los sectores más rígidos. El cardenal Moretti luchaba por controlar la narrativa, tachando el contenido de herejía y desplegando investigaciones en busca del culpable. Valeria, Lucía y el padre Martin se refugiaron en la lavandería del convento, el único rincón donde aún se sentían a salvo. Entre el zumbido de las máquinas y el olor a jabón, la tensión era densa. Con los ojos enrojecidos por el duelo, Martin compartió noticias del cónclave. Entonces, Sofía habló. Su voz, cargada de un extraño apremio, rompió el silencio. Afirmó que el Papa se le había presentado en sueños y que le pidió que compartiera la verdad. Repitió el mensaje de Valeria con una precisión que erizó la piel. «¿Cómo podría saberlo?», murmuró Valeria, con el pecho oprimido. «Jamás vio la nota». Martin negó, turbado. «No lo entiendo. Algunos piensan que es un milagro, otros que la están usando. Pero el efecto es real. Los cardenales están divididos. Moretti exige que la expulsen, pero quienes más amaron al Santo Padre comienzan a escuchar». La hermana Lucía, con el rosario entre los dedos, apretaba tanto que los nudillos se volvían pálidos. «Esto es una señal», declaró. «El Papa sabía lo que hacía. Te eligió a ti, Valeria, para hallar la nota, y quizás a Sofía para amplificar su eco. Pero debemos movernos ahora, antes de que Moretti domine el cónclave». Valeria bajó la vista, sintiendo el peso de la nota como un ancla en su abrigo. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó. Lucía le respondió con una sonrisa tenue, los ojos encendidos por la fe. «No hay que imponer nada. El pueblo está con el Papa. Haremos que su voz retumbe en el cónclave». El plan era audaz, pero claro. Martin, conocedor de los pasillos del poder, llevaría el mensaje a los cardenales reformistas, aquellos que veían en Francisco un faro de cambio. Les hablaría de la nota como una revelación divina, no una amenaza. Ignorarla sería silenciar la voluntad de quien ya no podía hablar. Lucía, mientras tanto, se valdría de su red entre los empleados del Vaticano para mantener viva la llama, alimentando los rumores como si fueran brasas bajo la ceniza. Y Valeria, en la sombra, guardaría el documento original como escudo contra cualquier intento de borrar la verdad. Pero nada fue fácil. Valeria, al volver a la imprenta para reproducir más copias, fue sorprendida por un guardia suizo no Paolo que la abordó con suspicacia. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó, entornando los ojos. Ella improvisó, fingiendo buscar ropa olvidada. El guardia la siguió hasta la salida. Su mirada era un fuego silencioso en la nuca. Más tarde, Teresa le confesó que Moretti había ordenado una investigación interna. Sospechaban que el origen del mensaje estaba dentro de los muros vaticanos. Lucía enfrentó directamente a Moretti. En una reunión con altos clérigos, él la acusó de negligencia por no controlar a las empleadas. Ella, serena pero firme, lo negó todo. Sin embargo,
En su mirada ardía una llama indómita. La verdad siempre halla su camino, Eminencia, dijo, marchándose sin ceder. En los días previos al cónclave, la plaza de San Pedro se colmó de voces. Los peregrinos alzaban pancartas con frases extraídas de la nota, mientras la prensa internacional se hacía eco de rumores. ¿Acaso Francisco soñaba con una mujer en el trono de Pedro? Sofía, resguardada por religiosas que creían en su visión, se convirtió en un símbolo viviente. Sus palabras, "La verdad vive", se propagaban como semillas al viento, encendiendo corazones por el mundo. Desde la lavandería, Valeria seguía los eventos por la radio. La nota era ahora una brújula en medio de la tempestad. El último día del cónclave, al intentar entregar más copias, Valeria se cruzó con Paolo. La reconoció, la miró largo. «Ten cuidado, Valeria», le dijo en voz baja. «Hay ojos por todas partes». Ella asintió y huyó al refugio donde Martin la esperaba. «Están divididos», jadeó él. «Algunos quieren ignorarlo, pero otros, como el cardenal Rossi, creen que es un llamado divino. Moretti pierde fuerza, pero sigue siendo un riesgo». No tuvo tiempo de contestar. Teresa irrumpió, pálida. «Moretti está requisando los folletos», advirtió. «Ha ordenado registrar la basílica». Valeria sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. «Debemos proteger el original», murmuró, aferrándose a la nota. «¿Y Sofía? ¿Está segura?», preguntó. «Las hermanas la escondieron», confirmó Lucía al llegar. «Pero Moretti presiente que el mensaje gana terreno». Esa noche, Valeria se debatió en silencio. Ocultó la nota en una caja fuerte de la lavandería. Por un momento, pensó en destruirla. Pero las palabras del Papa, llenas de ternura y fe, le dieron fuerza. Como Lucía dijo, la verdad siempre encuentra su camino. Cuando el humo blanco se alzó desde la Capilla Sixtina, Valeria, Lucía y Martin esperaban, envueltos por el tañido solemne de la campana. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que, más que un relato, es un eco del alma de la Iglesia y del legado profundo del Papa Francisco. Hoy hemos caminado junto a Valeria, una mujer sencilla que se atrevió a creer, a custodiar la verdad y a confiar en que incluso el susurro más humilde puede convertirse en un clamor que transforma. Hemos sentido la presencia del Santo Padre en cada gesto de valentía, en cada palabra susurrada al viento, y en cada semilla de esperanza sembrada en el corazón de quienes aún creen en una iglesia más abierta, más humana, más viva. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un amén en los comentarios como señal de homenaje y gratitud. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias, y compartir este video con quienes buscan inspiración y fe en medio del mundo. Que la luz del Papa Francisco, como dijo Valeria, nunca se apague. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.